Muy buenas noches de sábados, muy bienvenidos todos a Más se perdió en Cuba. Hoy, primer programa de la temporada, con mucho regocijo volvemos para informarles, para divertirles, si es posible, a veces hay temas que no lo permiten, y sobre todo para opinarles y contribuir a que cambien las cosas en este país, a que todos pensemos en la correcta manera de hacer, y no en la que algunos pretenden, que han subvertido el orden de las cosas. Hay cosas que parece que son de la izquierda, cuando son de todos. Cualquier persona puede ser solidaria. Ah, no. Cualquier persona puede estar a favor de los derechos humanos sin irse en una patera desde Barcelona como Ada Colau a Badalona, eso sí, llegó de Barcelona a Badalona en 4 etapas. Bueno, vamos lo primero de todo con las presentaciones de los que han querido venir hoy, esta noche de sábado, a este programa que, por cierto, es el más viejo, como dice Alfonso Rojo, o el más antiguo, como diría un estilista más fino, ¿verdad?, de las tertulias políticas que se hacen en fin de semana en la televisión en España. Han caído otros, la Noria, el Norio, Honorio, Onofre, todos han caído, pero nosotros seguimos ahí, gracias a vosotros. Somos muy conscientes y de verdad que os lo agradezco. Bueno, las presentaciones. Doña Ana Cuartero, muy buenas noches de sábado. ¿Cómo está usted? La veo blanca y radiante. Hombre, la verdad es que encantada de estar de nuevo con vosotros, y yo diría, no el más viejo ni el más antiguo, sino el más interesante, sin duda, de los programas de tertulia política. Más vivo también. Y eso además es lo que me dicen y me han dicho durante todo este verano, en el que hemos echado todos mucho de menos a los telespectadores, y el estar aquí, ¿no?, para debatir, para divertirnos también. Y lo que me han dicho, pero no solo en Madrid, sino en Madrid, en Galicia, en Cádiz, es que nos siguen, nos ven y que además les gusta. Y nos echan de menos. Y nos echan de menos y disfrutan, aprenden, digamos, o se ponen al día de la vida política y sobre todo pasan un rato agradable, que yo creo que es lo más importante. Así que muchas gracias por invitarme a este primer programa. Al contrario, la señora Cuartero es diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, no se me olvide decirlo. Don Mario Garcés, de usted me han hablado este verano. ¿Ah, sí? Y eso que no le tienen al lado los sábados por la noche, pero me han hablado maravillas. Mejor que no me tengan los sábados por la noche. Don Mario Garcés, lo único que tiene de difícil es presentarle, porque como es intelectual, pero ha sido político, pero ha sido alto cargo en las administraciones públicas, pero además interviene, hace sus cosillas en cine. Bueno, oiga, pues difícil. Yo, dos consideraciones. En primer lugar, un recuerdo muy especial y muy íntimo a las víctimas de los incendios, a las familiares, a todas las personas que se han visto afectadas. Y en segundo lugar, siguiendo la estela de Ana, paseaba hace unos días por Canal Street en Nueva York, y cuando me iba a meter a un restaurante, el Italy, escucho de pronto una voz sonora que dice «¡Viva el toro!». Entonces me volví pensando que sería el toro de Wall Street. Y dice, no, oiga, ¿que es usted Mario Garcés? No, digo, pues sí, soy Mario Garcés. Y era un televidente catalán que iba con su familia, que nos ve todos los sábados, se dice que disfruta mucho viéndonos desde Barcelona. Pues le mandamos un saludo desde aquí. Por cierto, esto me da pie a mí a contarles el famoso chiste de uno que se encuentra, Mario Garcés, una tarde paseando por el Retiro, y le pregunta, oye, Mario, ¿tú cuántas veces has ido a Nueva York? Dice, sí, chico, 17, 18, una cosa así. Dice, ¿y tú? Y pues yo, una o ninguna. Don Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, compañero periodista aguerrido en 1000 batallas. ¿Cómo estás? Un placer. Un placer enorme tenerte aquí. ¿Tu verano bien? Sí. En lo de los términos... Ahora tienes tú la oportunidad de decir mejor que el tuyo. No, mejor que el tuyo, que sí, yo no lo cuentes, así, pero estás todavía medio lesionado. Estoy un poco renqueante, sí, bueno, una fracturilla de nada. Bueno, vamos con el primer tema. Luego anunciaremos al camarada Balbás, que también tiene comprometida su estancia en el programa, pero ya saben que las horas no cuentan para José Luis. José Luis llega cuando llega. ¿Y cómo llega? Eso es lo que no... Si yo retransmitiera el background de cómo llega Balbás, de verdad que esto es inenarrable. Estoy porque le digan que cuando llegue que entre sin preguntar, y así lo ven todos, porque vale la pena, vale la pena. De verdad que esto es uno de los espectáculos que no se ve normalmente, pero hoy sí se va a ver. José Luis, adelante, como si estuvieras en tu casa. Aquí llega, hombre, pero llegas con un elegante bastón. También perjudicado. Bastón de caballero. ¿Qué estás perjudicado? No, tengo un poco de lumbares, nada más. Bueno. Por nada. Bueno, ya está, ya ha llegado. José Luis Balbás, economista,
hombre que le ha dedicado muchos años de su vida a la política en el lado equivocado, en el lado oscuro. En el Pero lado sin del cobrar PSOE. nunca, ¿eh? Pero ya cambió y ahora ya está. Mira que lo que es la caridad. Lo que es la caridad Garcés, cristiana. Vamos para allá. acomoda a Ya José está. Luis Balbás. ¿Estás ahí bien? Es que es tan La fácil dignidad todo del cuando uno se inspector reúne de buena Exacto, gente. ten cuidado. ¿Cómo cambia esto al Congreso de los Diputados? Aquí, entre buena gente, unos nos ayudamos, los otros nos reímos juntos incluso. ¿Estás bien? Bien, perfectamente. Me alegro. Pues Después entonces, del veraneo se está mejor. entonces, bueno, algunos no lo han pasado tan bien en el veraneo, también te digo. Vamos con el primer tema de la noche, que no es un tema de los que a ti te gustan, Balbás, y lo lamento, pero conviene, tenemos que hablar de ello, nos guste o no nos guste, y lo hacemos orgullosamente. Queremos que se hable de esto, queremos que la gente, mis compatriotas no pueden vivir en un país con miedo, y eso lo tenemos que aliviar de los medios de comunicación, por supuesto, y desde la política, desde donde cada uno esté. No es justo, ni moral, ni aceptable que en un barrio de este país la gente viva con miedo por cómo están produciéndose en sociedad los que han venido del extranjero a los centros de acogida, a los centros de menas, a las calles tal y cual. No puede ser, y eso lo tenemos que cambiar, y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer porque hay mucha gente que piensa lo mismo que nosotros, y si nos movemos todos a una lo vamos a conseguir. Van a ver imágenes de pues ese conato de manifestación que se prohibió. A ver por qué se va a prohibir una manifestación que convoca, en este caso la convocaba Vox, en el centro de Menas. Y allí se produjo la manifestación. De todas maneras, porque la gente, los vecinos, quisieron estar allí y rajaron. Voy a pasaros algún fragmento de lo que nos dijeron los vecinos que fueron a la concentración a pesar de saber que estaba prohibida. En los últimos años el problema ha sido que ha habido un boom de menores que no son menores y que no vienen a aportar, que vienen a coger todo lo que pueden, incluidas a las mujeres. O sea, ya no se conforman con el oro, que dices ni mal, ni tan mal, es algo material. Pero cuando vienen a marcarte de por vida, pues sí que claro que hay una gran diferencia. Claro, es que la culpa no es de los padres, no es de la niña por pasear por una glorieta de su barrio tranquilamente. O sea, la culpa es de esos seres que no son capaces de controlarse, que no les enseñan educación cívica, que no les enseñan a respetar a las mujeres, que las propias educadoras de los centros les tienen miedo. Mucho miedo, inseguridad de no poder ir por la calle tranquilamente. Pues por la noche, más de una vez se les ha visto escaparse del centro de menores, saltar la valla del centro y salir, irse a un parque que tenemos cerca de aquí y ir mirando a ver qué coche tiene monedas en los asientos o romper los cristales para ver qué pueden coger. Pues no se puede salir a las calles. Eso ha sido un caso que ha salido en las redes, lo de la violación de esta niña. Pero aquí es a diario desde que abrieron el centro, a diario. Cuando no se ataca a mayores, cuando no se les roban las cadenas y se les tira al suelo, cuando no a los niños, cuando no los comercios. No hay tranquilidad en el barrio. Vivimos con miedo. Hortaleza, barrio madrileño, joven de 14 años violada por un marroquí que estaba ingresado en un centro de menas y que hay dudas sobre la edad que tenía. Este tipo que bueno, se llama Mohamed Rifai, resulta que era no reincidente, tiene el campeonato europeo de todos los delitos que se puedan ustedes imaginar, reincidente en un montón de cosas. Ah, claro. Pero como es reincidente y tal, le protegemos algo de su identidad. Un salvaje, un canalla. Este es el responsable, afortunadamente detenido, le detuvieron en horas, hay que decirlo, de esa violación en Hortaleza. Pero es que yo lo que me pregunto es si los servidores públicos, sean agentes de la autoridad o de la ley, en el fondo se van a dormir con la conciencia tranquila. Hay un caso que demuestra que no. Sant Vicenç del Raspeig, Alicante. Ahí hay un moro, yo no voy a decir magrebí porque no es correcto, voy a decir moros porque no sé exactamente si es marroquí. Si lo supiera diría marroquí, que es lo que no quiere decir nadie, no sé por qué. Este hombre comete una agresión sexual. Y le detienen, le llevan al juzgado y le dice al juzgado entre bromas y veras
que su domicilio, que no tiene, que él vive en un árbol. Y el tío del juzgado, entre bromas y veras, dice que vale, que vive en un árbol. Y como vive en un árbol, le ponen en libertad, el del juzgado se muere de la risa, el señor juez no se entera, aquí nadie hace una puñetera, eso que quería yo decir al principio, y vuelve a cometer la segunda agresión sexual, que es en lo que estamos ahora. ¿Por qué? Porque como sociedad no hemos atacado el problema con eficacia. A ver si le dicen a un policía en Nueva York, uno detenido, que es que vive en un árbol. Es que vive en un árbol. En Nueva York yo he visto a la policía entrar con la pistola en la mano en la Catedral de San Patricio. ¿Vale? O sea que esto no vale. En los juzgados no se puede dejar en libertad a un tío, sobre todo si se mofa y les dice que vive en un árbol. Ahora, claro, aquí unos no quieren enfrentarse al morito, no sea que me haga la foto y luego vaya y me pinche por la calle. Y otros, y los terceros, son conniventes. ¡Ay, pobre migrante! No vayamos a molestar al migrante. Y lo que han visto antes de Hortaleza se reproduce en muchos lugares de cualquier capital española. En Madrid hay varios lugares que están a punto de estar en llamas. Pero ¿y en Canarias? Amigo, en Canarias. ¿Cómo son esos que vienen en cayuco? ¡Ay, pobres, los que vienen en cayuco! Hay que ponerlos en los centros de acogida. Hombre, antes habrá que ver qué han hecho, ¿no? Porque si llegan en cayuco y resulta que han disparado a tiros contra compañeros del cayuco y han mandado al fondo del mar a 70 de los que iban en el cayuco, a lo mejor meterlos en el centro de acogida es un poco timorato. O por otra circunstancia, esta vez en el barrio, en la ciudad de La Laguna, en Tenerife. La ciudad de La Laguna, en Tenerife, uno de los que llega en cayuco resulta que asalta, agrede, hiere y viola, o intenta violar, a una chica que sale de un tanatorio de velar a un pariente que ha fallecido. Menos mal, y ahí sí que me quito el sombrero, que un taxista lo vio, paró su coche, bajó de su coche y ayudó a la chica esta a librarse del subsahariano. Por cierto que el taxista también acabó en el hospital, con heridas de consideración. Vamos a verlo porque nos lo cuenta un buen amigo que tuvo la amabilidad el otro día de sintetizarnos todo esto, Alfonso Caribe. Se ha detenido a 16 ya de ellos. No sé si realmente habrá más detenciones, pero es espeluznante pensar que quienes vienen aquí no sabemos quiénes son y que pueden ser pues criminales, asesinos o buena gente también puede haber, ¿no? Pero la realidad es que nosotros no tenemos por qué estar pensando si vamos a tener que estar mirando para atrás o no, ¿no? Este caso es espeluznante porque ya es un tema de 74 asesinatos, ¿no? Pero después está el día a día que sufrimos aquí con todos aquellos que vienen, que rompen los papeles, que no se sabe quiénes son, que no se saben qué edad tienen. Los vecinos tienen miedo, los canarios tenemos miedo, nuestras mujeres tienen miedo. Esto, no sé si se ve. ¿Se ve? No sé. ¿Dónde tengo aquí? Ahora sí se ve, sí. Este spray se ha convertido en top ventas. No hay ya sprays pimienta. ¿Por qué? Porque la gente sale con miedo. ¿Vale? Nuestras hijas salen con miedo. Pues el miedo no es lo que nos merecemos los españoles, que pagamos rigurosamente nuestros impuestos para no vivir con miedo. Estaría bueno. Señora Cuartero, empieza usted. Así es, y además las que salimos perdiendo después de estos gobiernos feministas somos las mujeres. El jueves estuve en Alcalá de Henares con Samuel Vázquez y con Isabel Pérez Moñino, y Samuel Vázquez dio un dato que es espeluznante. Desde el año 2017, justo previo a la entrada del Partido Socialista en el gobierno, hasta este año, el aumento de violaciones con penetración es de un 275%. Una parte serán los del solo sí es sí, que han salido a la calle, y otra parte, muy importante, procede de violaciones perpetradas por inmigrantes legales o ilegales que deben de ser automáticamente expulsados a su país. Yo creo que las mujeres españolas no nos merecemos esto. ¿Dónde están esos 8M? ¿Dónde están aquellas que decían que no se podía decir que es que llegaba la falda muy corta? Ahora sí van a decir que llevaba la falda muy corta la chica que estaba delante del centro de Menas de Hortaleza. Yo espero que exijamos responsabilidades penales
a los gobiernos que han permitido que un tío de 20 años con antecedentes penales se haga pasar por un chico de 17 años y viva en régimen abierto. Y esto hay que decirlo, porque tiene 17 años, vive en régimen abierto. Si los delitos que ha cometido hubieran computado como delitos de un adulto, este tío no vivía en régimen abierto. Por lo tanto, la culpa de que esté en las calles, no vale decir, no, es que Vox los quiere echar a la calle y va a ser peor. No, no, no. Es que como son mayores de edad, hay que meterlos en la cárcel, que ese es el gran problema que nadie quiere encarar. Bueno, la primera cuestión es que no debería haber menas en España. Esa es la primera cuestión. ¿Por qué no deberían llegar a España? Por lo tanto, el problema desaparecería si hubiera un gran control de frontera, de tal manera que se evitara la llegada irregular, que es ilegal. Voy a volver otra vez a recordar, el eufemismo irregularidad es ilegalidad. La izquierda ha comprado el paquete suntuoso de convertir la ilegalidad en una especie de concepto más evanescente que es la irregularidad. Por lo tanto, no debería haber menas. En segundo lugar, se equivoca quien dice que hay que expulsar solo a los inmigrantes irregulares que hayan delinquido reincidentemente. No. Hay que expulsar a todos los emigrantes que hayan entrado ilegalmente en España, como pasa en casi todos los países europeos, gobernados por la derecha o por la izquierda. Además, la propia izquierda ha aprobado leyes de frontera para evitar que esto ocurra en muchos países europeos. En tercer lugar, no son menas, son manes. Es decir, son hombres mayores muchas veces, que se demuestra cuando se les hace la prueba del hueso que son mayores de edad, que han mentido, que ocultan su nacionalidad, que ocultan su lugar de procedencia y que falsean, evidentemente, su edad. Y lo que pasa en esos centros de menores, y lo he dicho alguna vez aquí, es que conviven hombres mayores de edad con niñas menores de edad y que deberían los trabajadores sociales de esos centros hablar claramente de lo que está ocurriendo también en esos centros. Y en cuarto lugar, claro que hay una relación directa entre emigración, mejor dicho, entre inmigración y delincuencia. Lo que es curioso en este país es que cuando se identifican determinados datos y se describe la causalidad, aunque sea numérica, de determinados hechos, ya te acusan de racista. Ah, claro. Curiosamente, si esa conclusión la haces de hace 5 siglos en la Edad Media respecto a los judíos, no hay ningún problema. Pero, sin embargo, se hace ahora mismo esa misma conclusión y, evidentemente, somos todos unos racistas. No, los datos cada aduana son elocuentes, son nítidos, por lo tanto, hay que sacar alguna conclusión. Y, por último, y con esto concluyo, hace poco participaba Pérez Reverte en un programa de televisión y dijo una cosa que es verdad. No les vamos a cambiar culturalmente. Una gran parte del Islam considera a la mujer un subproducto, un objeto de consumo. De tal manera que cuando vas a Barcelona, y he estado 2 días en Barcelona después de pasar por Nueva York y me he cruzado con la flotilla, me parece muy bien hacer la flotilla, pero vete a la Rambla y tienes que comprobar cómo hay musulmanes que andan 2 metros por delante de las mujeres porque evitan que las mujeres anden al lado de ellos. Y he visto burkas en la Rambla de Cataluña, pero toda esa progresía española que tenía que estar luchando en el Raval y que tenía que estar luchando en la Rambla, no lucha ahí, porque se ha comido el mensaje inútil y sustancial de la interculturalidad. Por lo tanto, tenemos que romper ya definitivamente con esto. Y, por cierto, ¿por qué los jóvenes están votando cada vez más a Vox? Porque son los que más miedo tienen al salir por las noches, se están dando cuenta cuando salen de discoteca o de fiesta lo que está pasando y al final han comprado directamente el discurso que es más directo de Vox respecto a otros partidos políticos. José Luis Balbás. Bueno, es que es un problema gravísimo en toda Europa, no solo España, ¿eh? O sea, esto es en toda Europa y de todo tipo. Lo de las violaciones es una absoluta barbaridad que los jueces dejen en libertad a personas de mayor de 18 años sin haberles hecho la prueba en el primer minuto. O sea, la prueba que se hace sobre los huesos y tal, eso dura, eso debe valer 30 euros. Hacer eso, ¿sabes? Es automático, vamos, tienes ahí unos especialistas, lo hacen y se ha acabado, ¿entiendes? Con lo cual ya les expulsar del país automáticamente o les metes en la cárcel directamente porque son ya mayores de edad, ¿no? Y luego, en segundo lugar, los jueces impiden que los agentes de autoridad de la policía y la Guardia Civil, que hacen unos esfuerzos sobrehumanos,
sean valorados. O sea, es que, claro, pero no pueden ser tan cobardes los jueces, están para eso. En un país donde la seguridad era la primera de Europa, al menos hasta hace 3 o 4 años oficialmente. Y que es una cosa importantísima para nosotros, que este año vamos a tener más de 100 millones de turistas. También esas agresiones y violaciones van a extranjeras. Y eso aparece en los periódicos de los demás, con lo cual nos va quitando negocio. Por ejemplo, en Canarias, fíjate lo que hay allí metido por todos los lados, ¿sabes? Todo el Mediterráneo. Eso forma parte del negocio principal de España, que es el turismo. No sé si lo saben los demás. No es la industria. La industria no es ni la mitad que el turismo, ni con la tercera parte de beneficios, que en muchos casos están pérdidas. O sea, ese es nuestro gran... Y eso requiere seguridad, requiere jueces, requiere que los ilegales que entran, especialmente del Magreb, especialmente de Marruecos, donde ha soltado el rey este tan majete a España 25.000 presos, delincuentes, y los ha soltado para España para joder a España, no para otra cosa. Eso es, y además para tener jóvenes en edad personal de mayores de 20 años que están en edad militar por si hace falta. Porque está todo el día atacando. Y como la gente tiene miedo, porque tiene miedo, es que las violaciones son gravísimas y pueden terminar con las vidas de mujeres y de taxistas ayudantes. Y de hecho, ha habido muchas agresiones ya con muerte de esos. Y no, se callan, tal, pero vamos, la izquierda en España es que es... no se sabe ni lo que es, porque también es muy pequeña. O sea, porque esto del PSOE no puede decir que eso es la izquierda, eso es un lío que hay ahí de poder, de corrupción y de tal. La izquierda podría ser esa extrema izquierda que se llama Podemos y alguno más, pero eso es el 4% ya, el 5% si es que llega, aunque estén en el gobierno 5 ministros, pero o sea, no tienen votos en ningún lado, ahí se ve. Europeas, 2 votos uno y 3 el otro. O sea, sobre 60. O sea, es que eso no... o sea, dar a eso poder, entonces, claro, o lo arreglamos o terminamos como Francia e Inglaterra y Bélgica, y que es Holanda también está en una situación gordísima, pero ya está mejor que nosotros Italia, que manda narices de cómo estaba. No, pero ¿sabes cómo, no? La señora Meloni dijo, ilegales no tienen derecho a dinero público. Y ni uno. Y se han ido a España. Claro. Y ahora no están en Italia. Claro, luego el asunto del dinero, que ya lo hablaremos en otro momento, para España es gravísimo. La situación de la seguridad social este año va a ser más de 40.000 millones de déficit. ¿Por qué? Porque 3 o 4.000 millones van para eso, ¿sabes? Para esas subvenciones que se dan a los amiguetes, a no sé quién, pero que no hay dinero para pagar los 40.000 millones, que va a suponer la quiebra del Estado y de la Seguridad Social, ni para pagar sanidad de 90.000 millones de euros, pero ¿de qué estamos hablando? Y eso está restando fuertísimamente la calidad de esa sanidad, de esa educación, de esos servicios sociales a los demás. Ya hay hasta muchos de Bildu que están totalmente en contra porque las subvenciones sociales se las llevan los inmigrantes, que hay un montón, extranjeros que hay en el País Vasco. Y en Cataluña ni te cuento también la que hay, porque es lo mismo, porque el dinero es limitado. Y el dinero, si no lo pagan otros por cuotas cualitativas, supone un déficit que tenemos cada vez más porque no hay ingresos, porque además se gestiona muy mal los fondos europeos y porque no puede ser que dejemos a los ilegales, llamados irregulares y no sé qué, que se estén cargando el país y la seguridad ciudadana en este país, y mucho más a las mujeres, que es lo último que podíamos admitir. Rinconcito para hablar de la salud en Más se perdió en Cuba. Una noche más me acompaña don Adolfo Albistur. ¿Cómo está? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo. Pues vienes a hablar del glucómetro. Vamos a hablar del glucómetro, porque es realmente, yo os digo, es una maravilla. ¿Qué vas a decir tú? Pero es que es verdad. Porque aquellas personas que continuamente se tenían que estar pinchando, estamos hablando de los diabéticos tipo 2, prediabéticos... Dolor, manchas de sangre por todas partes, incomodidad... Cada vez me encuentro más gente que dice, bueno, yo es que hasta se apuntan qué dedo le toca. Porque claro, si son todos los días, ¿qué dedo me toca? Porque al final tienen que usar los 10 dedos y estar pinchándose. Bueno, pues esto ha cambiado la vida. Esto ha cambiado la vida y además estamos consiguiendo, Xavier, que muchas personas se estén midiendo la glucosa.
por ese temor, entre comillas. Y más veces al día. Eso es, para poder tener también la glucosa alta. 5 millones tenemos en España de diabéticos. Se piensa que dentro de 5 o 10 años van a ser 10 millones casi. Y bueno, pues aquí está para controlarlo. Si la controlamos, no hay problema. ¿Por qué? Pues porque todos aquellos órganos que el azúcar en sangre daña, si está bien el azúcar, no hay ningún problema. Y el primer paso para controlarla es saber cuánto tenemos. ¿Cómo se hace esto? Pues es tan sencillo como colocar el dedo en esta pincita así, damos a un botón y en 3 segundos en nuestro móvil vamos a saber qué glucosa tenemos. Un dedal electrónico, digamos. Eso es. Evidentemente hay mucha tecnología. Han sido muchos años. Está el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, el doctor Antonio Pupo, que le tuvimos en el programa aquí entrevistando, que ha hecho un estudio con 6.000 pacientes. Y esto en segundos le dice a mi móvil cómo voy de azúcar en sangre. Eso es, te dice, tienes 130, tienes 140, tienes 250, para que tú puedas tomar la decisión que tú creas correcta. Tu médico, queda grabado. Te va a hacer un estudio de cuándo realmente puedes ver, cuándo realmente tú tienes esos picos, para que en esos picos seas consciente de ello y a lo mejor conviene dar un paseíto. Es decir, es una manera de educarnos en lo que es tener en la glucosa que tenemos en sangre, fácil, sencilla y evidentemente, sobre todo, Xavier, sin dolor, sin pincharnos y sin esas extracciones tan complicadas y engorrosas que en algunos lugares no las podemos hacer. Horrible, públicamente, pues cómo quedaba el que se tenía que pinchar delante de todo el mundo en un restaurante. Eso es, bueno, eso es. Ventajas para los espectadores. Pues mirad, por un lado os vamos a regalar el libro Historia de nuestros médicos. 10 doctores que hemos entrevistado aquí en el programa, que nos cuentan su vida, se mezclan un poco con la mía, con lo cual queda una cosa muy entrañable y muy bonita. Y por otro lado, el servicio de telemedicina, es decir, que desde casa podamos llamar a un médico, incluso videollamadas, es decir, que el médico te ve y tú a él, para consultar cualquier cosa. Hay un teléfono que es completamente gratuito, llámate ahora, aunque es de noche, nos vamos a atender, pero el propio lunes, el mismo lunes, os llamamos y os contamos bien todo, cómo funciona el glucómetro y para que lo tengáis en casa. 973-0101, ahí lo tenéis. Adolfo Albistor, muchas gracias por acompañarnos una noche de sábado más. Nos vamos a publicidad. Tengo yo mucho interés por conocer la impresión de Alfonso Rojo a propósito de estas actitudes de los que llegan a ese país sin haber sido invitados y sin haber sido reconocidos por las autoridades y la ley. A lo que ha dicho Mario Garcés sobre cuál es la solución inmediata, no puedo añadir nada. El que entra ilegal comete un delito y tendría que existir, y el Código Penal estar adaptado para que, igual que entra ilegal, se va inmediatamente. Y si no trae papeles, ¿de dónde has venido? O sea, te vas a donde has venido. Y eso se consigue, sea con Marruecos, sea con Mauritania o con el Susun Corda. Es un problema de política exterior y de diplomacia. En este asunto, sobre eso yo no quiero hablar más, pero confluyen muchos factores. Unos por negligencia, otros por desidia, otros por buenismo suicida. Y hay cosas evidentes, es decir, donde se ha comprado la casa ahora Zapatero, que es Puerta de Hierro, donde la tenía antes o tienes 2 o 3 casas Bono, que es mi barrio, que es Valdemarín, donde vive Pepe Blanco, o donde viven los que nos dirigen, las autoridades, el inmigrante, legal o ilegal, solo adquiere 4 o 5 formas. Es la forma del camarero, es la forma del repartidor, es la forma del obrero de piel oscura que todas las mañanas ves cómo va la obra y va a trabajar con un cabrón porque se matan, es del que te viene a hacer el pladur, pero donde pasan las cosas malas, donde suele ser en los barrios más humildes, y por eso está produciendo también el fenómeno de Vox, y Vox está pescando en ese caladero con tanta intensidad. Dicho esto, yo voy a creer que hay, en el caso concreto de los jueces, lo que hay es ignorancia, no negligencia. Es decir, tenemos una sociedad que no entiende, por ejemplo, lo que es la violencia, los jueces tampoco. Por eso tenemos una legítima defensa que se aplica de forma tan restrictiva que si entra un tío con un martillo en tu casa, tú no le puedes dar un escopetazo, tienes que buscarte un martillo. Y si entra con un destornillador, tú un destornillador. Hoy me he enterado, hemos publicado en Periodista Digital la historia del dueño de un bar, que le entra un tío a atracar con un cuchillo, coge un cuchillo de la barra, le pega una puñalada al que ha mandado a la prisión, así va el dueño del bar. Oiga, ¿pero qué coño es esto? Si entraba con un cuchillo. Es que se ha excedido usted. El cuchillo era jamonero. Me imagino yo, el otro traería uno así y él coge uno más grande, pero bueno, tienes. Entonces, yo creo que los jueces tampoco entienden el fenómeno. La legislación no está adaptada. La legislación Eso es está adaptada. Eso es verdad. Hay una, y después, las cosas como son, necesitamos, y con eso termino, claridad. Tenemos que saber cuántos son, dónde están, de dónde vienen, qué hacen,
que producen todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay un dato que es llamativo. Entre los MENAs, estadísticamente, de forma oficial, solo hay un 3% de chicas. Yo no creo, yo nunca he visto una chica, ni una. Yo nunca. Yo nunca, no es, en ningún lugar. Hay un 3% según, y eso está hecho en función de los que llegaban en las pateras a Canarias, que vete tú a saber si funciona o no funciona. Según 3%, es un dato a tener en cuenta. Y después, oye, si pagas impuestos, no te pueden decir, tenga usted cuidado, o recomendarte a Prosegur, o si pagas impuestos, tienes derecho a estar protegido, punto. Estoy contigo en que la ley se tiene que adaptar al momento, pero hay mecanismos. Ahí está el Consejo del Poder Judicial, ahí están no sé qué, las fiscalías, con independencia de los nombres que las ocupen. Esos son los que tienen que agilizar reformas legales para que un juez, cuando le llega un chico sobre el que tiene dudas, tenga mecanismos para tenerlo un tiempo recluido legales, que a veces los tienen que dejar en libertad de vuelta a casa, porque no tienen instrumentos legales. Ahora bien, lo que no se puede consentir es que establezcamos en España una especie de discriminación positiva hacia el que ha venido y es inmigrante ilegal. Bueno, oye, pues un tío llego yo, que me han detenido por robar, me llevan al juzgado y le digo al oficial del juzgado, ¿dónde le podemos mandar las notificaciones? Yo vivo en un árbol, chico. Ni de coña. Ahora, esto lo hace un moro acusado de un delito de violencia sexual y se lo consienten. Total. Esto es lo que no puede ser. Total, ¿no? Esa discriminación positiva la hacen los policías, la hacen los juzgados, la hacen los fiscales, los de la Administración de Justicia y los periodistas, porque a nosotros nos cuelan delincuentes sexuales mayores de edad a los que se les preserva el apellido si son extranjeros. Si son extranjeros ilegales, no nos van a decir ni de dónde son, de dónde provienen, ni cómo se llaman de apellido. Si acaso al tercer día de escandalera nos dirán que el nombre es algo como Mohamed, pero es magrebí. Nada más. Y esto nos lo hemos comido con patatas. Por cierto, un tema terminológico. La expresión moro es correcta. Es correcta. La ha estigmatizado de manera constante la izquierda española. Mauritania, país que se llama a sí mismo Mauritania, significa tierra de moros. Marruecos viene de la expresión Marrakech, que es tierra de dioses, pero los ingleses llaman a Marruecos Morocco, tierra de moros. Y nadie se rasga las vestiduras. Y en España se celebran las fiestas de moros y cristianos. Y no pasa absolutamente nada, porque la expresión moro no era despectiva originariamente. Ellos te llaman infiel del mismo modo que tú le llamas. Que sin embargo sí que era despectivo ser infiel, pero moro no, porque es una denominación demográfica. Claro. Eso es la realidad. Lo que no vale es llamarles magrebís, porque eso se lo inventaron los omeyas ahí en la península, y eso significa que vives al este. O sea que para nosotros los magrebíes serían los portugueses y los gallegos, o los americanos, norteamericanos. Yo quería hacer una precisión a lo que ha dicho Alfonso Rojo, que estoy de acuerdo en casi todo con él. Mira, antes es verdad ese discurso de que ya los menas ya no vienen cerca de Pozuelo o de Valdemarín o de esos sitios. Ya, eso ya no es verdad. Lo primero porque Sánchez quiere meter 400 menas en Pozuelo. Eso para empezar. Y lo segundo es porque, por favor, no olvidéis la agresión sexual producida por un colombiano en el día 15 de julio en Monte Carmelo. No os creáis que estamos seguros. Los repartidores, etcétera, no hay nada más que robar una mochila de globo para que las puertas de las urbanizaciones se abran sin control de par en par. Estamos a merced de la inmigración que supuestamente ha venido a pagar nuestras pensiones. Sin control, sin confirmar sus antecedentes penales, abrimos las puertas de nuestras urbanizaciones y de nuestras casas. Y como en el caso que ha relatado Xavier en la introducción, aquí también fueron los vecinos los que tuvieron que auxiliar a la víctima cuando la madre dio la voz de alarma. Los niños en las urbanizaciones, desgraciadamente, y no es alarmismo, ya no están seguros, y si no, que pregunten a esos padres. Esta política de puertas abiertas, esta política de trabajos basura, esta política de permitir que cualquiera entre en España y darle
toda la cobertura, lo que nos está llevando es a que no estemos seguros ya ni siquiera dentro de nuestras propias casas. No, el tema de la violencia utilizada por estos inmigrantes ilegales todos, no los que trabajan, si hay muchísimos que trabajan de repartidores, en agriculturas, de obreros, perfectamente, o sea, que esos no tienen ningún problema. Y hay muchísimos extranjeros que trabajan fenomenalmente, o sea, que no hay ningún problema, y son hasta hindús, y son de otras tal. El problema lo tenemos básicamente con ese grupo que es violento. No sabemos si viene mandado o no, porque lo de los 25.000 presos que han soltado en Marruecos para aquí, eso debía ser totalmente causa de poner a la policía y a un acuerdo con Marruecos, oye, esto te lo quedas tú, majete, y punto, y déjate de rollos, o mañana hago el pacto con Argelia que nunca debía de romper después de 47 años. O sea, porque eso es lo que se está haciendo, y encima dejando la droga en Algeciras, metida, porque hemos quitado a la Guardia Civil, que era la mejor guardia del mundo en droga, puesta entre Argelia y todo lo que es el frente de Cádiz, que lo sabía todo el mundo, y es ciudad sin ley ya para la droga, ciudad sin ley. Y el ministro que tenemos, que se llama Grande Marlaska, ni grande ni Marlaska, deja todo que pase allí. Es absolutamente imposible de manejar ahí la cocaína, que ha sustituido a lo que era el costo antiguo, que eso valía a 500 pesetas o a 2.000 pesetas, y esto vale a 60.000. Eso, claro, eso ya lo está diciendo toda Europa, y quiere información sobre ese asunto, porque afecta a toda Europa. En el tema de la seguridad social, pues de los extranjeros que hay en España con licencia, pues que están organizados y tal, cotizan el 74%, O sea, no creas que no cotizan, y trabajan, El problema es que de los marroquíes estos, el 14% cotiza la seguridad social. Te empiezan a traer hijos con una cara de descaro que te cagas. Se pone él aquí siendo ilegal y dice que tiene 9 hijos. Y dice que agrupación familiar, todo montajes. Y encima ni son todos los hijos son de él, ni nada. Y claro, pero eso, ¿dónde hay dinero para pagar eso? Que es que no hay dinero para pagar. Pero para pagar a los pensionistas del baby boom, que son los que más han contribuido en la historia de España, ¿no? Sí. Se ha financiado todo con ellos, los pantanos, que no es mentira que Franco lo pagara. Se pagó con la seguridad social, que la que contribuía, o sea, los 500 pantanos, que Franco ni Franca, ¿sabes? La seguridad social española pagó eso, como pagó las infraestructuras, las carreteras y tal. Y a eso se les debe que haya cotizaciones de la seguridad social, pero si pagamos esas barbaridades, este año en asistencia, que yo creo que no es ni legal, es de 4.000 millones de euros de asistencia social a menas, a monas, a todo lo que tú quieras, que es alucinante, a ilegales permanentemente, a gente que ha violado, ¿sabes? Se da dinero. O sea, es que eso no lo hace ni Francia, que fíjate cómo está, ni Bélgica, ni Holanda, ni Inglaterra, que tiene el 43% de extranjeros en el Parlamento, más otro 16% de hindús, que son más listos que los ingleses. O sea, eso está bien, ¿sabes? Pero claro, eso nosotros no podemos seguir haciendo, y además somos tontos, porque nosotros ya hemos nacionalizado 4 millones de iberoamericanos, y qué pena que no hayamos nacionalizado otros 4 millones más, porque quieren venir aquí, trabajan, esos cotizan el 80%, todos, vienen a meter dinero, porque muchos son alumnos de grandes, y se quedan aquí, invierten. Eso es donde tenemos el sitio. Tú sabes que hoy el lenguaje iberoamericano, porque ha incluido a Lula, que ha sido un gran aliado de España, el idioma oficial hace 12 años en Brasil, 860 millones hablan ya español. O sea, imagínate el negocio que tenemos y dónde estamos, ¿Y dónde estamos? A ver, necesito que se me vea para que se me entienda. Llevo así un cuarto de hora. Y ahora es cuando le miro a Balbás y le digo, ¿te crees que soy Colón? No. Ah. Hay un grupo social en España que es especialmente contundente y vehemente contra la inmigración ilegal,
Y no es el español que tiene 8 apellidos españoles, ¿no? Es el emigrante que llegó a España hace 30 años y que le irrita sobremanera ver cómo hay una serie de gente ahora que está delinquiendo, porque piensan que eso les degrada como sociedad integrada. Hablo de rumanos, hablo de ucranianos, hablo de rusos, hablo de personas de América Latina, de Hispanoamérica. Peruanos, Cuidado que están hasta las narices, que son los primeros... Muchos se han vuelto. Sí, y que además los expulsarían. Bueno, buena muestra de ello es que los rumanos que hay ahora son la mitad de los que había hace 15 años y, por cierto, en el año 78 había menos de 500 marroquíes en España, ahora hay 1 millón de marroquíes en España. Y por último, un argumento que utiliza la izquierda, y no solo la izquierda la ha utilizado alguna vez, es que nosotros hemos sido también un país de migrantes. Yo no conozco menas españoles que se fueron en la época de Franco. Yo conozco a señores, fundamentalmente hombres, pero también mujeres, que cogían el hatillo, se iban a intentar ahorrar para volver a comprarse aquí un piso en Vallecas o en Carabanchel o en Zaragoza. Contingentados en su mayor parte. Exacto, con papeles. con contrato de trabajo. Por lo tanto, ni había menores no acompañados, bueno, como si fuera a entrar un menor no acompañado en los años 60 en Alemania. Eso era imposible. Tenías que ir con un contrato de trabajo para poder aportar al sistema económico. Por lo tanto, no comparéis la situación española Holanda, de un Francia. franco 14 pesetas a la situación actual, que no tiene nada que ver, ni cultural, ni demográfica, ni por razón de la identidad de las personas que están componiendo la inmigración en España. Pero sí vinieron niños alemanes después de la guerra y los acogimos. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque ayer fue el viernes de Dolores para la justicia española. Ayer un señor, de forma bastante indigna y bastante poco decente, desde mi punto de vista, es Álvaro García Ortiz, acudía a la apertura del año judicial, produciendo que el mundo judicial se rajara como si fuera un melón, en dos partes, unos en contra, otros a favor. Y él, con todas las chapas ahí, al lado del jefe del Estado, deshonrando lo poco que le queda a la justicia española de dignidad, lo poco que dejan estos que pone Pedro Sánchez. Pedro Sánchez sí sabe que de este debate puede salir algo positivo para él. Es el único que gana en este debate. Para los españoles un desastre, para los de la toga, desastre y medio. Pero ¿y si siembras la duda de que los jueces a lo mejor actúan por política? Amigo, pues eso es un gran justificante de actuaciones indignas, delincuenciales, muchas de ellas ya. Lo tendrá que decir la justicia, yo no me voy a pasar. Creo en la presunción de inocencia de todo el mundo. Pero cuando uno produce esta vergüenza, este asquito, en el mundo judicial y de los españoles hacia los señores de la toga, es porque le interesan. Y ahí han estado del presidente del gobierno abajo a la señora, la última fue el jueves, si no recuerdo mal, Elma Sainz, que si no lo saben ustedes, que es normal, es la ministra, creo que de Seguridad Social. Esta señora dijo, oiga, es que no pueden aquí poner en el mismo plano al que combate el delito, el fiscalito Álvaro García Ortiz, ese que ven ahí orondo, con el que produce el delito. Añadió, eso sí, presuntamente. Menos mal. Bien por la ministra. No, señora, aquí somos iguales todos ante la ley. Y si el que tiene que perseguir el delito comete delitos haciéndolo, porque tiene una idea perversa, profundamente política, en el sentido que la izquierda suele entender, de que todo vale para ser útil al señor al que sirvo, que se llama Pedro Sánchez, pues voy y cometo lo que haga falta cometer. ¿De qué va esto? ¿De asediar a la Ayuso? Vamos a asediar a la Ayuso. Eso es bueno para nosotros, entre comillas. Ellos viven así la vida y eso produce efectos. Sánchez sabe que si erosiona la justicia, si los somete a una tensión inasumible a unos y a otros ahí dentro, lo único que puede obtener son beneficios. Abrir algunos miedos, algunos se lo pensará dos veces. Fíjense lo alucinante que es el fiscal hablándoles a los magistrados del Supremo que tienen que ordenar que él se siente en el banquillo. Esto es de diván del psiquiatra. Bueno, vamos a los hechos. ¿Cómo se portó García Ortiz en el acto de apertura del año judicial? Pues como van a oír ahora. Soy plenamente consciente de las singularidades procesales, de las singularidades circunstancias que mi intervención tiene en este momento, en este acto. Respeto, por supuesto, todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse.
Y solo haré una mención al respecto en este discurso. Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de Derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad y de imparcialidad y, por supuesto, también en la verdad. Hago un humilde llamamiento para reclamar el máximo respeto a la función de la Fiscalía Española, al trabajo de todos y todas las fiscales. Creo firmemente en el Ministerio Fiscal como la institución fuerte que es, sólida, confiable, que vertebra un país y que garantiza el cumplimiento de la ley. Todo esto lo contestaba la señora presidenta del Congreso y del Consejo, perdón, del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló. Estaba comprometida, lo dijo el día de que tomaba posesión del cargo, y lo que dijo ayer no se distancia mucho de lo que dijo entonces cuando tomaba posesión. Resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia provenientes de poderes públicos. Tal forma de proceder, además de contradecir la recomendación europea, socava de forma directa la confianza en la justicia al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces. Estas descalificaciones son impropias de un Estado de Derecho avanzado, en la que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el principio de respeto mutuo. En definitiva, el de lealtad institucional. No solo Sánchez conspira contra la independencia de los jueces y su credibilidad, ¿eh? Algunas veces ellos también están en la labor. Esta señora hay que estar muy atento para verle la cara, porque se le vienen los pelos a la cara, porque como siempre lee, ¿eso se podía remediar? Sí, se podía remediar. Es un problema, pues hombre, de que haga un cursillo de dicción, que si estas cosas las dice por convicción, no entiendo yo que las tenga que leer, que quiere ser muy precisa. Vale, pues que se ponga el papel así, a ver si le vemos la cara, que parece que se quiera esconder, que no me vean por la calle, que no me vaya a hacer la izquierda un scratch, no sé qué le pasa. Pero desde luego, la decencia y el respeto se los gana uno cada día. Y cuando no te los ganas cada día, fíjate, en el año 96 hubo un presidente del Supremo y del Consejo del Poder Judicial que dijo, no, el ministro de Justicia se va a sentar abajo, el fiscal general del Estado se va a sentar abajo, porque yo lo digo, se acabó. Se hubiera acabado esta comedia. Si este hombre hoy está sentado abajo y manda a un propio a hacer el discurso que ha hecho, no habría ningún problema. Pero como el gobierno lo que quiere es dividir a los señores de la toga, dividirles, enfrentarles, y lo que salga de esa guerra, pues seguro que es un territorio más quemado que otra cosa. Ya le va a venir a Sánchez de fábula para el futuro. Mario Garcés. Bueno, ayer asistimos a la escenificación de la mayor anomalía institucional que pueda haber, y es que es un fiscal general del Estado imputado razonablemente por la comisión de determinados delitos que empece su función, que es la protección del interés general de los posibles intereses de los ciudadanos, ya que aparentemente y presuntamente, por eso hay una instrucción y por eso hay una imputación, actuó a demanda del poder político constituido del gobierno para perjudicar a una determinada persona, pues no debería estar ahí. Lo primero es que no debería estar ahí. Pero no es que no debiera estar físicamente, es que debería haber renunciado al cargo. Es que tenemos que estar en una previa de todo lo que está ocurriendo, de las prostitutas de Ábalos, de Cerdán, del portero de discoteca, de la familia. Esto es lo peor, porque esto es lo que realmente adultera eso que Perelló llama la independencia y el respeto. Si no se tiene uno respeto a sí mismo y el fiscal general del Estado no tiene respeto a sí mismo, evidentemente no hay respeto por nadie. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay algo que creo que no se ha jugado bien esta semana y es la posición de Su Majestad el Rey en todo esto. Creo que hace bien Feijóo en no ir. Creo que hizo mal en utilizar inicialmente la excusa de que tenía un acto. Eso lo hizo fatal. Cuando no se va hay que decir categóricamente por qué no se va. Y se afirma, yo no voy porque esto es una anomalía. ¿Y por qué yo no puedo estar aquí? Porque en Aranjuez, el PP de Madrid... Pero por eso es que no hay que buscar justificaciones ni buscar actos paralelos. No voy categóricamente porque es un fiscal general que no debería ser fiscal general. No porque esté imputado, porque debería ser removido hace mucho tiempo.
Y comete un error, y lo siento mucho decir, el Partido Popular cuando cita al rey en el tuit de Feijóo. Al rey hay que apartarlo de todo esto. La anomalía no es el rey, al que colocan como una especie de sujeto sometido o sin voluntad propia o que no se ha querido rebelar contra la situación, porque se coloca, si lo citas en un tuit, automáticamente lo conviertes en sustancia de discusión política. Cuidado con instrumentalizar al rey, aunque sea de manera indirecta. Conozco bien Casa Real, he acompañado a sus majestades en muchos de sus viajes. Hay que evitar, nosotros, nadie, ningún partido es el valedor de la institución de la monarquía en España. Ellos se valen por sí mismos. No se puede decir, con esta presencia se está sometiendo al rey. El rey no es un objeto pasivo de sometimiento. Porque la gente puede legítimamente pensar, pues que no vaya. Con lo cual ya estamos colocando al rey en el eje del debate político. Quitadlo. Aquí la anomalía se llama fiscal general del Estado. Y en ese sentido yo sí que pediría mayor prudencia, mayor contundencia a la hora de actuar y desde luego decir las cosas claras. Si no se va, es porque yo no puedo estar de ninguna manera legitimando en un acto a un señor que no debe ocupar este puesto de responsabilidad. Alfonso Rojo. Hombre, escuchar al fiscal general del Estado de Sánchez decir lo que dice es que es lo normal, es parte del juego habitual. Porque si recordáis hace unos días, la ministra de Igualdad, sucesora de Irene Montero, anuncia que van a llevar al Consejo de Ministros una propuesta de ley para abolir la prostitución. Y dices tú, yo supongo que el siguiente paso va a ser, y la va a defender desde la tribuna del Congreso, Ábalos. Y como por si le falta algo, los papeles y el agua se los van a subir Koldo y habrá furgón de putas en la puerta del Congreso. Y en el parador de Teruel. Y en el parador. Y estará el Tito Berni a la salida para que los diputados que discutan este tema pues puedan elegir en el menú, el álbum, el menú y las tipas del álbum. Y que es un despropósito del fiscal general del Estado. Y respecto al rey, yo tengo una discrepancia contigo y estoy de acuerdo. Pero el rey está muy limitado, muy marcado constitucionalmente qué funciones tiene y qué debe hacer. Pero a veces que uno espera, y quizás es porque uno es muy tonto, el aspecto gestual, las formas. Puede hacerse las fotos, pero ¿qué necesidad tiene de sonreír? Digo, es una tontería. O de acompañar al personaje. O de llevarle con estoy la de mano. acuerdo. Igual que tiene que ir a los incendios, pero no puedes esperar 7 días tumbado en Mallorca a que el gobierno te dé el visto bueno. El primer día te diga lo que te diga la Moncloa a Molina Seca, que es mi pueblo y que casi se quema. Y ya verías, lo habíamos recibido. Bueno, había pensado que eran los Reyes Magos, además de los Reyes de España, de verdad. Entonces, es cierto, no es el sujeto principal, pero lo del fiscal es lo normal. Y después es consecuencia de que Sánchez y la cuadrilla le han tomado la medida a los españoles. Saben que no va a haber la más mínima reacción frente a estas cosas. Frente a estas o frente a lo de las putas, porque no me digáis que no es de coña que pretenda la abolición de la prostitución. Es como si pretenden abolir el marisco y llevan como ponentes a los de los sindicatos, de verdad, que es lo mismo. Sí. Déjame añadir una cosa a propósito de lo que ha dicho Mario, con lo que no estoy de acuerdo. Yo creo que Feijóo se ha equivocado grandemente no yendo a este acto. ¿Por qué? Por algo muy elemental. El que no va no es preguntado. El que no va pierde la iniciativa. Lógicamente, que él no quiera ir, lo comprendo, pero es un error político. Es un error político quitarse de en medio. Bueno, me he buscado una excusa, no estaré allí, por lo tanto, yo ya fin de semana. ¿No? Porque si Feijóo hubiera ido ahí, al salir le hubieran preguntado a los de la cachiporra, nosotros hubiéramos estado rodeándolo y diciendo, ¿qué le ha parecido? ¿Qué ha dicho? Lo que ha dicho el otro. Pues este señor, él sabrá lo que tiene que decir, por supuesto, respetando absolutamente el criterio. O a lo mejor, pues podría haberle abucheado al fiscal general del Estado cuando otros aplaudían y otros estaban así. No lo sé. Pero si no vas, en la fiesta no sales. O sea que eso, vamos, es primero de política, ¿verdad? Doña Ana Cuartero. Pues absolutamente de acuerdo. Yo, con respecto a esto que dices, os voy a recordar esa gran frase que a mí me impactó de Rodrigo Rato, en el libro en el que cuenta sus memorias, en el que dice que España prefiere estar gobernada por un canalla que por un cobarde.
Bueno, pues estas ausencias que ya protagonizó Feijóo en el debate aquel con Pedro Sánchez y con Yolanda Díaz antes de las elecciones del 23 de julio de 2023, pues efectivamente es otra ausencia, la de un inicio del curso del año judicial, en la que efectivamente, como tú bien dices, no está. Pero además de eso, fíjate que, como decía Mario, que traen la figura del rey, ¿no?, para justificar su actuación, pero es que también quisieron justificar su actuación contraria para presentarse 11 de los 14 presidentes o de los 14 de los 17 presidentes autonómicos en la conferencia de presidentes convocados por Pedro Sánchez. En el momento de mayor debilidad política de Pedro Sánchez se presentan ante el mundo, ante las instituciones europeas, 14 presidentes del Partido Popular porque no le podían hacer ese feo al rey. Sin embargo, en la apertura del año judicial sí le puede hacer el feo al rey. Es decir, han hecho absolutamente lo contrario de lo que deberían hacer. Es decir, lo que tenían que haber hecho es no ir los presidentes autonómicos a la cita con Sánchez y sí ir el presidente de la oposición o no, pero por lo menos no utilizar la figura del rey para hacer una cosa y para hacer la contraria. Y por último, lo que quería decir es que lo que sí que está claro es que lo que se ha hecho es permitir que el fiscal general del Estado actualmente imputado, que no en trámite de imputación, imputado, es decir, por supuesto presunción de inocencia, pero es que el procedimiento muy garantista que se sigue en España ha seguido con el expediente y actualmente el fiscal está imputado. Así que así como hay presunción de inocencia, también hay posibilidad de delito ya demostrada, porque si no los jueces no siguen adelante. Este y esto también hay que decirlo. ¿Culpable o a lo mejor también culpable? Vale, pero se le ha permitido hacer un alegato en la apertura del año judicial que no se le permite a ningún otro imputado. En primera persona defender su inocencia en un acto oficial a la vista de todos los españoles y al lado de su majestad el rey. Esto pues es lo que se le ha permitido hacer a este señor. Cuartero, la invitaré dentro de 15 días si me acepta la apuesta hoy. En 2 programas de Más se perdió en Cuba, a partir del de hoy, este hombre estará sentado en el banquillo. Por supuesto. Balbás. Bueno, es absolutamente indecente que don Álvaro, o como le quieras llamar, o Alvarito García Ortiz, esté ahí sentado. O sea, no tiene ningún respeto a la justicia que un imputado como ese, imputado por temas gravísimos, no son por bromas, esté ahí. Que el gobierno de España, manejando para dividir la justicia, el Estado y tal, sea este un instrumento, pero que ya sabemos quién es el gobierno este. Es una cosa totalmente desacreditada en todo el mundo. Páginas en primeras periódicos de Francia, en el Washington Post, en Londres, en el Financial Times, de corrupción del gobierno de España. Eso está en todos los lados. O sea, entonces, no pidamos otra cosa, pero aguantar al Álvaro Ortiz ese, que tiene una cara que se la pisa, un tío que tenía que estar ya en el banquillo e inhabilitado. Pero ¿cómo está habilitado un señor que tiene que defender los derechos de los españoles y de la democracia española? Un tío que va contra la democracia. Álvaro, vas contra la democracia española. Eres un impresentable y te tienes que ir de ahí porque es ilegítimo y es anómalo que estés ahí sentado al lado del rey de España. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ni te tenemos miedo ni nada. Te tenemos asco de ver un personaje como ese ahí sentado, representando a este país. Eso es lo que tenía que haber hecho Feijóo. Eso es lo que tenía que decir Feijóo. Eso es lo que tenía que haber dicho allí Feijóo, delante de todo el mundo, porque representa a 7, 8 millones de españoles y a la mayoría, y a 137 diputados, más 140 senadores, o no sé cuántos tiene, o 120, no sé. O sea, y a 11 autonomías. O sea, fíjate si representa. Hombre, Feijóo, que aunque seas gallego, no puede ser tan débil. Tienes que estar ahí centrado. ¿Qué quieren? Montar un desastre en la justicia. Eso es lo que quieren. Y utilizan a este personajillo, porque es un personajillo el Alvarito este. No tenía ni la calidad para ser fiscal. Simplemente le puso una amiga suya, que era la amiga de, que todos sabemos, Lola. Se llamaba Lola, vale, y ya está. ¿Qué pasa? Que no hay respeto a la justicia. Esto no es serio. Y España, en el artículo 2 de la adhesión de la Unión Europea, firmó
que la legalidad y la justicia es imprescindible que sea para estar en la Unión Europea. Es decir, el segundo es el principio de legalidad, que no se está cumpliendo. Esto es un principio de legalidad y a lo del rey es este personaje. Esto es simplemente un intento de golpe a la democracia y a la justicia por métodos absolutamente farsarios como este. Este es un farsante que hay ahí y hay que quitarlo porque está rompiendo España y la legalidad de la propia acción económica del país. Pausa para la publicidad, apenas 2 minutos. Volvemos y continuamos con este tema. Continuamos con lo de Alvaritos, Álvaro el soldado García Ortiz, sería el nombre de la película, ¿no? Pero aquí yo creo que hasta Alvarito, por la cara que pone, le daría igual haberse quedado en casa. Pero claro, que el de Moncloa se lo exige, ¿no? Yo te he defendido hasta ahora y te voy a seguir defendiendo y todos los míos igual, pero tú tienes que ir ahí de punta de lanza abriendo como un melón el mundo de la justicia, que es lo que a mí me conviene, ¿vale? Y luego entraremos con la pisonadora sobre el lado del melón contrario, que es lo que vendrá a continuación con la ley del tal Bolaños. Escuchamos a Bolaños en la misma línea que el presidente. Los jueces hacen política, el fiscal general del Estado es inocente porque no hay pruebas, que es como decir, es un ladrón, pero no han encontrado el cuerpo del delito, algo parecido a eso. Bueno, pero la explicación más increíble, creo que vale la pena, sobre todo porque está aquí Mario Garcés, que ha visto algunas películas y algunas novelas, ha leído sobre la masonería y todas estas cosas, que veamos juntos lo que dijo esta iluminaria de Occidente que se llama Patxi López. Hay actuaciones de algunos jueces que avergüenzan al propio Estado de Derecho. Y esto es lo que criticamos. Es decir, los jueces no son seres de luz. Los jueces, como cualquier poder público, está sometido y sujeto a las críticas. Seres de luz, gusiluz, el kilovatio, habla de la masonería, del arquitecto de la luz universal. ¿De qué coño habla Patxi López? Decía Truman Capote que hace más ruido una lata vacía que una lata llena. ¿Sí? Y dice, y eso se aplica a los cerebros. Sí, sí. Pues a Patxi López se le aplica perfectamente. El cerebro de Patxi López es una lata vacía y por eso hace ruido. Y los peores son los que hacen ruido. De todo esto, más allá de las declaraciones espeluznantes, ya digo, de una caja vacía en la cabeza de Patxi López, están las declaraciones del presidente en la entrevista el otro día a Pepa Bueno. A eso vamos a ir ahora, ¿eh? Pero adelanto un tema. Cuando le preguntan sobre el fiscal general del Estado, y él declara categóricamente porque es inocente. A partir de ahora ya no es que haya separación de poderes. Directamente es que el presidente del gobierno determina la inocencia o la culpa de una persona con independencia de que existan hechos probados que han propiciado que exista una imputación y, por lo tanto, un indicio evidente y razonable de comisión de un delito. La realidad es esa y dos, han naturalizado, han metabolizado en el discurso socialista que el Poder Judicial, que la Administración de Justicia, es una administración parcialmente sesgada desde el punto de vista político y que se está haciendo uso del magisterio, de la magistratura judicial, para perjudicar intereses del Partido Socialista Obrero Español. O lo que es lo mismo, está llamando prevaricadores a la mitad de los jueces españoles y fiscales españoles. Solo por eso las asociaciones de jueces y fiscales deberían interponer ya una querella contra Patxi López, porque decir eso es llamarles prevaricadores. Y ya vale, ya no basta con un mero comunicado. Es que cuando se rompen todas las fronteras, todas las barreras, que han sido ellos, por la defensa contumaz de lo imposible, que es la comisión aparente de delitos por parte ya no solo de los familiares de Sánchez, sino del fiscal general del Estado y de parte del aparato orgánico del Partido Socialista, no se puede consentir que se acuse de un ejercicio tendencioso y sesgado a los magistrados. Si realmente un magistrado se equivoca, porque se puede equivocar, existen recursos. Por eso se creó una estructura jerárquica de apelación para poder revisar las decisiones y los pronunciamientos judiciales. Pero de ahí a que el portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados llame prevaricadores a fiscales y jueces de manera impune, por favor, que presente una querella inmediata. Claro, porque el respeto se gana
el respeto se gana y se gana con pelea. ¿Se acuerdan cuando en un principio, hablando del hombre este, el pareja de Isabel Díaz Ayuso, el presidente de gobierno le llamaba delincuente confeso? ¿Se acuerdan? Y con el presidente de gobierno 8 o 10 secuaces más. Ahora la última, el Massaid, ya dice presunto delincuente fiscal. Algo hemos ganado, algo hemos ganado. Ahora eso te lo tienes que ganar, a golpes, en los tribunales. ¿Cómo que yo prevaricador? ¿De qué vas? Que por ¿De qué cierto, vas? Ganarlo de una vez, por claro. cierto, en la entrevista, Pedro Sánchez dice que la pareja de Ayuso ha cometido un delito de corrupción. No. En su caso, si lo ha cometido, y desde luego está en fase de instrucción, habrá cometido un delito fiscal, que por supuesto si lo ha cometido ya pagará. Pero desde luego no corrupción. Es que ya ni determina cuáles son los juicios reales. Eso ya es la ignorancia. Alfonso. Muy breve. En el Evangelio de San Lucas, el que sea de mi generación se acordará, Cristo en la cruz mira y dice, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Con este paisano que ha salido, que es un analfabeto funcional, perdónalo porque no sabe lo que dice. No sabe ni lo que ha dicho. Si le preguntamos a renglón seguido qué es un ser de luz, él piensa que es un empleado de Endesa o de Iberdrola. Te lo digo yo, que lo conozco. Bueno, antes yo me reía a carcajadas cuando Balbás citaba no sé qué pases por no sé qué periódicos británicos a propósito del viaje oficial del primer ministro, y se llaman primer ministro los británicos, español, a Londres, al Reino Unido. Me reía a carcajadas porque Sánchez se fue con el séquito y con la escolta a la sede del Financial Times, que es como el templo de la economía a nivel europeo e internacional, a quejarse y a decirle 4 verdaderas rebufadas a la editora jefa del periódico por haber hecho una portada en la que salía Begoña Gómez, se hablaba de los 5 delitos y se decía, en la letra pequeñita, se decía, es incomprensible que el marido no conociera de estos asuntos presuntamente delictivos que se imputan a su mujer. Ah, claro, ahí por si recuerdan, la portada tenía ese look. Y Sánchez se va allí y le va a decir a esta británica que, bueno, me la imagino cincuentona, con cargo de mucha responsabilidad y con mucho carácter. El té con leche produce en los hombres y en las mujeres personas de mucho carácter, muy tenaces y muy bordes. Cuidado, que te venga un tío de un gobierno que en el fondo consideras, pues un británico lo considera que está 2 pisos por debajo, a decirte fuck a bloody bastard en tu cara y en tu despacho, en tu oficina y con no sé qué boato, te sienta como el culo. Y desde luego, esta se va a vengar de Sánchez, eso lo tengo clarísimo. Pero mucha gente por la calle esta semana me ha preguntado qué le pasa a Sánchez, porque lo vieron en la famosa entrevista esa de Televisión Española, que solo quedó que sacaran la entrevista en Teledeporte. Pero bueno, oye, ahí está Sánchez con una cara pero absolutamente como pocos imaginaban. La cara es el espejo del alma. Ah, bueno, si no tienes alma no es el espejo de nada, eso también es verdad. Bien, cara demacrada, eso sí podemos decir, este hombre pues como que no duerme muy bien, que toma ansiolíticos, algo de eso, tiene que ser algo de eso. Bien, en cualquier caso, a mí eso me tiene que dar igual. Me tiene que dar igual, entiendo que la gente diga quién lo ha visto, quién lo ve, pues, pero a mí eso me da igual. Desde luego, si está más delgado, está más concentrado y por lo tanto la maldad es más intensa, es más seca, más tiesa. A mí me importa lo que dicen. Le pregunta a esta entrevistadora que domaba al gato como si fuera... Bueno, pues esta le pregunta por la imputación de delitos a su mujer y él, sonora carcajada. Y a eso le hemos añadido la famosa frase de que hay algunos jueces que hacen política. Casos que afectan a su entorno personal. Bueno, puede decir mi hermano y mi mujer. El procesamiento de su hermano, la imputación de su esposa. Bueno, las imputaciones. Que me imagino que son los... Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia. Ya lo siento, pero lo que yo buscaba es cuando le hablan de la imputación a su mujer y él dice, como el que le han contado un chiste. ¿Qué pasa cuando le preguntas por el fiscal general del Estado? Aquí viene una explicación que un psiquiatra
tendría mucho material para deducir cosas, porque dice, no se ha podido probar. Porque creo en su inocencia, porque creo que, como dijo un voto particular que hemos conocido antes de que empezara el verano, en el mes de julio, pues un magistrado del Tribunal Supremo dijo que no se puede abrir un juicio a una persona, en este caso el fiscal general del Estado, sin ninguna prueba. Que recordemos de qué estamos hablando, de una filtración o una supuesta filtración que no se ha podido probar en lo que llevamos de juicio sobre un caso de corrupción que afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a su pareja. Por tanto, yo siempre voy a estar con aquellos fiscales y jueces que luchen contra la corrupción, que persigan al delincuente. Qué ciega es la ignorancia. En lo que llevamos de juicio, el juicio no ha empezado. Será en lo que llevamos de instrucción, ¿no? Que no se ha podido demostrar, ¿quién lo dice? Es que él conoce lo que los jueces que instruyen este caso, que son 3 magistrados del Tribunal Supremo. Ojo, ¿eh? ¿Y él sabe más que ellos del asunto? ¿Que es lo que le cuenta quién? ¿Cómo? ¿De dónde saca? Para tanto como destaca. Y luego, presumir de virtud, que es lo que suele hacer quien no la tiene. Presumir de virtud cuando dice, no, oiga, sí, yo manejo un gobierno enormemente digno. Incluso tomo medidas contra gente como Cerdán o como Ábalos antes de que la justicia las tome. Es que nosotros hemos tomado decisiones en José Luis Ábalos y en Santos Cerdán sin abrirse todavía un juicio. Estamos en las fases preliminares de investigación y ya hemos tomado decisiones muy contundentes. Pues tú sabrás, a lo mejor era tu obligación tomar esas decisiones, ¿no? ¿Qué quieres demostrar con esto? Que has tomado decisiones porque efectivamente sabías que Ábalos es uno de los tíos más amorales de España, que es incompatible lo suyo con cualquier forma de ver el papel de la mujer en una sociedad moderna. Vamos, en pocas palabras, que es un putero de estos contumaz, que tiene álbumes de fotos de chicas y que el cínico de él, en lugar de decir, sí, soy un puñetero golfo, como dice su mujer, ¿qué dice la mujer? Pues dice, tuve que pedirles perdón a mis hijos por haberles proporcionado un padre como este. Claro, si es que es lamentable, ¿cómo que no? Y encima es un putero al que le encuentran tarros y tarros de pastillas azules. Oiga, pues mi no entender tampoco, ¿no? Para la tensión. Para la tensión. Ya, sí, será para la tensión. Seguramente sería para la tensión. Bueno, en resumen, a ese tío le mantuvisteis durante 6 meses en una especie de nebulosa del Grupo Socialista en el Congreso. Al final, 6 meses después, le echasteis. Y ahora le mantenéis en el limbo del Grupo Mixto, sin que nadie en este país que manda, las feministas, la izquierda radical, los de Podemos, no hay nadie que diga que no es moral que Ábalos esté en el Congreso que nos representa a los españoles. ¿A quién representa Ábalos? ¿Me lo pueden contar? No hay nadie que pida que se marche a su casa, que le suspendan la condición de representante del pueblo español a un tío que no se la merece porque es una moral. Bueno, pues no, en ese criterio. ¿Qué pasaría, Ana Cuartero, si no lo quiera nunca la circunstancia de lo político? ¿Ábalos hubiera sido un diputado de Vox? Pues que estarían pidiendo que lo echaran de ahí a gorrazos, al pilón, todos los grupos políticos, ¿no? Incluido el nuestro. Claro. Vamos, yo ahí no. Pero con este no, con Ábalos no. Con el exsocialista no habla nadie. Exactamente. Yo no entiendo por qué. Efectivamente, yo creo que hay que separarlo de la política, este tipo de personajes, sean del partido que sean. O sea, yo siempre digo que no estoy dispuesta a convivir dentro de la política con especímenes como Ábalos y me da igual si un día son de nuestro partido aquel que cometa semejantes delitos y semejantes atrocidades, pues por supuesto que sea juzgado, que tenga un juicio justo y que, si se demuestra su culpabilidad, acabe en la cárcel. No quiero ni pensar en comportamientos del estilo de los que han tenido Podemos o Más Madrid encubriendo a presuntos agresores o a agresores incluso demostrados, ¿no? O a especímenes como Pablo Iglesias, que recordemos aquel de que azotaría a Mariló Montero hasta hacerla sangrar, ¿no? Yo lo que quería comentar de las declaraciones de Sánchez es que, si os fijáis, habla siempre y constantemente de sí mismo. Habla de sí mismo cuando dice que hay políticos que hacen justicia. Él
él mismo nos ha hecho todo un despliegue de que en su gran sabiduría es capaz de determinar la inocencia de García Ortiz y es capaz de determinar la culpabilidad del novio, ya no solo del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino de la propia presidenta, porque si os fijáis ha cambiado el orden, ha dicho un caso de corrupción que afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid y su novio. No, el que está procesado es el novio, luego ya no sé, no tengo ni idea si serán capaces de demostrar o de imputar a la presidenta, pero él ha cambiado y con toda la intención ha cambiado el orden. Y luego habla de políticos que hacen justicia, efectivamente, de jueces que hacen política, efectivamente. Marlaska no es otra cosa que un juez haciendo política y dirigiendo a un ministerio. Pero sobre todo, él es el que se muestra como aquel que tiene el designio sobre el momento en el que los jueces aciertan, en el momento en el que los jueces se equivocan, y es él el que está asignando en estas declaraciones culpabilidades y está dando también indultos o demostrando que, bueno, pues que el fiscal, su mujer, su hermano, todo su entorno, sus más cercanos colaboradores, como han sido Santos Cerdán y Ábalos, son inocentes. Pero en el caso de Santos Cerdán y de Ábalos, sin embargo, él es el que les aplica la justicia, incluso antes de haberse empezado los procedimientos judiciales. Es decir, es el Rey Sol. Al final es él quien decide. Es un hombre, es un ser de luz. Él sí es un ser de luz, es un ser clarividente que, por supuesto, él puede impartir justicia. Yo creo que todo su discurso al final acaba en eso. Es decir, incluso antes de comenzar un proceso judicial, Ábalos y Santos Cerdán pueden ser perfectamente ejecutados por él, porque él es la ley. Balbás, tú me dirás que lo importante de lo de Ábalos es la pasta. Ya te conozco, pero yo creo que la moralidad o inmoralidad del hombre este, que no es un ser de luz, es un ser de vicio, pues es otra cosa, ¿no? Sí, bueno, pero bueno, ya le ha aplicado la justicia a Sánchez, ¿no? Que le aplica a él, a Cerdán, a todo el mundo. Que es verdad, porque él en el PSOE ya es el autócrata total, o sea, es el que manda en todo, pero manda en lo económico, en lo jurídico, en lo político, en las listas, en todos los lados. Ahora, los españoles estamos muy preocupados por su salud, porque la cara que puso ante la periodista esta, bueno, que no estuvo mal, Pepa Bueno, la verdad que no estuvo mal, porque desde luego, claro, era la pelota oficial, pero aun siendo la pelota oficial, le sacó todos los temas a los cuales no supo ni responder ni al primero, o sea, porque reírse con la imputación de su mujer de los 5 delitos, pues no, es como para reírse, será para contestar, siendo primera página del Financial Times, que es el periódico más importante de Europa, con las fotos de su mujer y de él sobre corrupción, pues para reírse no es, será para otra cosa, porque no solo le viene mal a él, le viene mal a todo el país, le viene mal a España, o sea, eso, que tengamos un presidente de gobierno así, catalogado así en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Italia, ni te cuento, ¿sabes? Lo que dicen de este, o sea, no nos interesa nada. Entonces, ahora, que él venga con el cuento de que los jueces hacen política. Usted quiere hacer justicia, que es distinto, y separar de los líos judiciales de corrupción que tiene su entorno, no solo familiar, sino político, de ministros, que eso sí que muchos ya están en el Supremo con papelitos, y con imputaciones, y con informes enormes de la UCO. No, a eso no se responde. O sea, a eso no ha respondido nada. Y la cara que tenía era una cara de demacrado, de que algo le pasaba, o sea, que está enfermo, no es bueno un presidente enfermo. O sea, pero claro, en septiembre, al segundo día de septiembre, entre toda la nación, claro que solo le vio el 15% del 18%. Sí. Y en algunos momentos, o sea, no en todos los momentos, no tuvo momentos punta. Entonces, claro, le hablan del procedimiento de su hermano y, claro, no sabe ni a qué responder. Procesado está. No sabe ni a qué responder. En cuanto al fiscal general de Estado, es una vergüenza lo que ha dicho Pedro Sánchez de defender al Alvarito este de las narices. Se ha aprobado todo, no es que no se ha aprobado nada. Está en el Tribunal Supremo con 3 magistrados, pero ¿qué me estás contando? Este señor está totalmente desacreditado. O sea, en cualquier juicio que este haya mandado a alguien, lo primero que tiene que pedir
el imputado es la nulidad, ¿sabes? Porque ese señor no es ya ni transparente ni sirve para nada, porque nadie tiene crédito judicial sobre un elemento como esto. Porque este es un fiscal que es de parte. Ten en cuenta que en un país normal estos se eligen por el Estado, o por la autonomía grande, o por Nueva York, para que represente a la ciudadanía. Este señor no nos representa. ¿A ti te representa? No. A mí no me representa. Y no representa al 99% del país. Es una cosa absolutamente ilegítima que siga allí y que le quiere utilizar Félix Bolaños para la bola esta de cargarse la justicia española y que ya no haya transparencia. Es una cosa que haría falta al menos 2/3 del Parlamento español y además volver a votar. O sea, eso no es ilegal, es una cosa de locos, No vale ni el 60, 2/3 y volver a votar los ciudadanos. Una rectificación de la justicia, de la independencia de la justicia, que está en la Constitución española y está en el Estatuto artículo 2 de la anexión a Europa, que es casi tan importante la una como la otra. Entonces, querer Pedro Sánchez justificar eso con lo que hay ya en el Tribunal Supremo sobre su gobierno, pues va a ser que no. Mario Garcés. A Pachi López le voy a dar la razón en una cosa, y es que hay seres de luz. Santos Cerdán es un ser de luz porque era electricista, igual que lo era Corcuera. Por lo tanto, el Partido Socialista ha tenido varios seres de luz. Y lo digo por los electricistas dignos profesionales que nos ven, que tienen que aguantar que estos se hayan metido en política a hacer todo tipo de tropelías. Respecto a una frase de Pedro Sánchez, que yo creo que resume, es la síntesis perfecta de su, vamos a decir, intolerancia democrática y de su falta de respeto a las instituciones, él llega a decir que hay políticos que hacen justicia y jueces que hacen política. Y lo voy a explicar. Intentando comprender qué quiere decir con políticos que hacen justicia, si a lo que se refiere es que hay políticos o partidos políticos que utilizan la acción judicial para intentar depurar responsabilidades porque el gobierno o cualquiera de sus miembros o el propio Partido Socialista Obrero Español ha incurrido en delitos, evidentemente es lo natural. Lo que no puede haber es un pacto de ocultación o de silencio. ¿O qué pasa? Que la política española hasta hace poco era no nos toquemos ninguno porque no quiero que se depuren las responsabilidades cuando se han podido cometer presuntos delitos. Por lo tanto, no hay nada de malo en que una organización política active los recursos judiciales para depurar responsabilidades. Por tanto, eso no está mal, Pedro Sánchez. Lo que está mal en boca de un presidente del gobierno es que digas que hay jueces que hacen política en sus instrucciones. Y ahí yo le pediría a Perelló que además de que le escriban el discurso, afee expresamente al presidente del gobierno esas declaraciones. Porque ya no se puede hablar de manera categórica. Es que el presidente de tu país, el presidente del gobierno de tu país, ha declarado 3 días antes que hay jueces que prevarican. Y lo inmediato es que se llamara a declarar a Pedro Sánchez y que esa afirmación genérica la concretara. Indíquenos qué jueces, a su saber leal o no leal y entender, considera que están haciendo política en sus pronunciamientos judiciales y que están faltando al respeto de la neutralidad y la independencia judicial. Pero dígalo, porque no vale lanzar la afirmación y luego retirarse, porque eso es una acusación taxativa y categórica de prevaricación a los jueces y a los fiscales en este país. Ana. Absolutamente de acuerdo contigo, y además aquí está en un plato de televisión cuando ha lanzado esa acusación y no está en la tribuna del Congreso de los Diputados, en las que se puede escudar tras esa inmunidad parlamentaria. En un plato de televisión un presidente del gobierno no puede lanzar una acusación al aire y tan grave que se extiende, digamos, a toda la acción judicial. Si él efectivamente, en el caso de su mujer, yo he estado, ya sabéis, en la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid y hemos pasado información al juez Peinado.
Todos hemos seguido el caso de su hermano y se ha demostrado que se ha creado una plaza para que la ocupe su hermano cuando no tenía ningún currículum, no tenía ninguna razón de ser, y que además su propio hermano ha reconocido que es que no sabía ni dónde tenía la oficina. Es decir, todo un montaje en la Diputación de Cáceres. Hemos visto cómo 5 de los diputados que deberían haber entrado en la renuncian para poder aforar al presidente de la Diputación de Cáceres y que por tanto no pueda él ser llamado a... Es decir, yo creo que es más que evidente todo lo que los españoles hemos visto. Si alguno de los jueces que están en alguna de esas causas, él considera que no ha actuado, yo creo que España tiene los suficientes resortes legales como para poder acudir al Tribunal Superior de Justicia y poder reclamar, ¿no?, una sentencia justa y que se recuse, que se separe. Pero que yo sepa, no han iniciado ninguna de esas acciones. Por lo tanto, estoy contigo y la señora Perelló, después de recogerse una coleta, yo le voy a mandar alguna de las gomas que lleva en el pelo y permitir que todos los españoles veamos su cara. Creo que no solo hay que tener respeto a las instituciones, sino además hay que mostrarlo. Creo que una presidenta del Tribunal Superior debería de mirar de frente, debería, si necesita leer el discurso, yo eso como parlamentaria lo disculpo, pero existen medios. La tecnología te permite poner un prompter tampoco hay y que que ser el discurso tan preciso. se Lo que proyecte. importa es el impulso. Bueno, pero si a ella le gusta ser precisa, carácter. si a ella le gusta ser precisa, si a ella le gusta, pues todos conocemos la existencia del prompter y estoy segura de que hay medios que se puedan poner. Pero por favor, mire a la cara y dé un discurso en el que todos los españoles podamos ver su cara y su gesto, porque creo que el respeto a la institución lo merece. Rojo, que él sí que no lee, porque para leer necesita las antiparras y como las lleva guardadas siempre, pues entonces él improvisa, ¿no? No oigo nada, no veo nada, voy a terminar. Oye, un apunte sobre un tema que tú has dado por zanjado, muy breve, que tú has dado por zanjado, que es el aspecto físico. Sí. Porque sí está en la calle, sí comenta la gente. Es verdad. Mira, si esto fuera Estados Unidos, donde en 1955 le dio a Eisenhower un ataque al corazón. Y desde entonces se ha vuelto tradición en Estados Unidos, tradición casi obligada, que todos los años se hacen revisiones, no recuerdo el nombre del centro médico, y se hacen públicas. Entonces nosotros sabríamos si hay algo o no. Como aquí en España no ocurre, tenemos que especular. Y yo tengo una teoría. Es decir, tengo una teoría, es decir, eso del deterioro, porque hay deterioro real. Es decir, ha pasado una mezcla entre zombie en la mirada y Frankenstein, de verdad. Es una cosa, yo creo que incluso preocupante. Yo creo que es el karma. Es tan malo el muy cabrón, ha hecho tantas cosas que yo creo que le ha salido, de lo malo que es. No se me ocurre. O sea, descartado el fentanilo. Bueno, yo creo que sí. Vale, vale. Bien, bien. Bueno, avanzamos. Resulta que ha llegado un punto de esta sinuosa legislatura en el que para Sánchez, para su Ejecutivo, para los que viven de la mamandurria, es fundamental construir unos presupuestos como sea. Por eso han enviado a ver a Puigdemont a Bélgica, a Bruselas, han enviado a Salvadorilla. Bueno, poca cosa han enviado, ¿verdad? Pero bueno, quieren intentar a ver si los entabanan una vez más y acaban pues, produciendo algo que permita aprobar los presupuestos, con lo cual le dan el pasaporte a Sánchez para llegar al final de la legislatura, que es pues, diciembre del 26 aproximadamente. Vamos a publicidad, a la vuelta lo analizamos. En el encuentro entre figuras políticas de máximo nivel no estaba Balbás. Balbás ha preferido venir aquí a hacerme a mí la cla y hablar por debajo para que no se me entienda. Pero bueno, ahí estaban Illa y ahí estaban Puigdemont. Van a haber imágenes y ahora me digan ustedes desde casa quién es el anfitrión y quién es el visitante, quién lleva la camiseta de visitante mendigando y tal, y el otro pues que va de sobrado dice, bueno, te permito que te pongas aquí, aunque tú seas el presidente de la Generalitat y yo sea un fugado de la justicia, que es lo que hay. Bien, en cualquier caso, están dispuestos a darles exactamente lo que pidan, da igual. Ahí está Illa diciéndole al otro que, mira, ves, esta es una expresión clara de quién es el que controla la Casa Blanca y quién es el que va allí de presidente de Tanzania, ¿no? Algo parecido. La cuestión es que están dispuestos incluso a consentir que el gran Sánchez, el hombre de luz, le dé una foto a Puigdemont en la Moncloa en marzo o en abril.
para lo cual hay que amnistiarle, para lo cual hay que andarnos caminos muy polvorientos. Pero hasta ahí llega la osadía, porque es clave obtener los presupuestos, no es otra cosa. Ya han conseguido lo de la quita. Lo de la quita ya saben ustedes que era una especie de gran mentira con la que la señora Montero, que no es muy espabilada, la pobre, ha pretendido engañar a las comunidades autónomas, y el engaño ha durado pues 24 horas, lo que tardaron en leerse el anteproyecto de quita. Cuando lo han leído han dicho, o sea que de lo que ahorro en intereses no puedo invertir nada de esto en educación o en sanidad o en gasto social. Pues entonces, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué me vale ese ahorro? ¿Cuál es el favor que usted me hace? Ya se ha venido abajo como un azucarillo. ¿Y cómo van a conseguir esto del presupuesto? Pues sobre la base de ceder en lo que pida Puigdemont. Está mejor que nunca Puigdemont para conseguir lo que se le antoje. Igual hasta la provincia de Huesca, Mario Garcés. Puede ser. Yo cuando veo la foto, es la foto de los siameses presidentes. Los puedes poner espalda con espalda y no sabemos quién representa a quién. Porque por una parte está el presidente ilegítimo que se levantó contra el orden constitucional, y por otra parte está el presidente legítimo que ahora legitima el levantamiento contra el orden constitucional. Tanto son siameses y han unido su presente y su futuro. Illa fue el peor ministro de Sanidad que pudo tener España durante la pandemia, y mira que ha habido malos y malas ministras de Sanidad en este país, pero fue el peor que podía haber. Como es una persona resistente, aparentemente plegada a una inocencia de ser de luz, es un filósofo ser de luz, pues se le dio la posibilidad de presentarse en un momento determinado en que es verdad que por las concesiones del Partido Socialista en Cataluña a una sociedad anestesiada que piensa que por el eclecticismo y por el pactismo al final avanza la sociedad catalana, cuando la sociedad catalana no avanza, desgraciadamente, porque lleva enquistada mucho tiempo como consecuencia de la corrosión de las instituciones, pues ella se permite ir a ver a Puigdemont. Pero ella no es más que el peón que se moviliza ahora para un movimiento posterior, porque el rey, cuando me digo el rey de la partida de ajedrez, me refiero a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez en unas semanas lo veremos saludando expresamente, donde sea, en Bruselas o en cualquier otro sitio del extranjero, a Puigdemont. Yo creo, de todos modos, que el objetivo final es aprobar la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y yo lamento decir que si la acción judicial no acaba derribando a Pedro Sánchez, y él va a hacer todo lo posible para que eso no ocurra, es posible que haya presupuestos. O sea, la baza que va a jugar el PSOE ahora es que haya un solo presupuesto ya, porque eso le va a permitir aguantar 2 años. Dice, ya lo he conseguido. Ya la barrila que me dais todo el día con que no hay presupuestos, con que es antidemocrático, con que es contrario a la acción de gobierno no tener presupuestos, si lo consigo se os acaba. Demuestro que sigo siendo el gran pactista, el gran aglutinador de intereses, y vosotros seguís enterrados directamente en la cultura del no. Por eso no me extrañaría que hubiera presupuestos, porque de hecho les interesa a todos ellos dar el último golpe de escénico para decir llegamos hasta el final. Porque ahora no ganan. Y quién sabe si no reeditar. Efectivamente, y si no sabes si durante esos 2 años comenzar a crecer otra vez. Cuidado, porque la situación no es tan fácil como la estamos viendo ahora mismo. La situación puede empeorar. Por lo tanto, todos esos socios, ese minifundio de socios que tiene alrededor, saben que a lo mejor su baza se juega también en estos presupuestos, y la voluntad de aprobarlos, incluido el PNV, está clara. Alfonso Rojo. Bueno, a mí me parece, lo de los presupuestos, es decir, él dijo, me parece en la televisión española, en la entrevista Masaje, que incluso sin presupuestos estaba dispuesto o decidido a seguir hasta 2027. O sea, que hay 2 vías por las que puede intentar seguir hasta 2027. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa aquí si en las próximas semanas aparece otro informe de la UCO, se aceleran los procesos judiciales, asientan a Begoña en el banquillo, la asientan de verdad, es decir, la asientan ya no en esta parte del proceso, sino en la siguiente? Y respecto a lo general, a mí me parece una vergüenza como país. Y fijaros bien que el hecho que considerábamos más relevante de la monarquía de Felipe VI, su actuación más relevante, era el discurso que tuvo hace ahora, que son 7 años. Sí, sí.
el discurso que 3 tuvo de sobre el octubre. separatismo, la importancia. Y en este momento, ese discurso no juega a su favor, sino paradójicamente en contra juega de en todo. su contra. A mí me parece que este país ha perdido el oremus. Ha dicho Mario Garcés, una sociedad anestesiada, inerme. ¿Dónde están las instituciones? ¿Dónde está la Iglesia? ¿Dónde está la universidad? ¿Dónde está, bueno, es que incluso la política? ¿Dónde están? Es que, de verdad, el periodismo no existe, pero sabíamos hace Sí, mucho sí. que no existía. ¿Dónde está? Estaba pensando en una ensoñación. Pensaba que era el monarca y cerraba los ojos y pensaba, oye, todos estos que me han asesorado el 3 de octubre para aquella locución que me valoraron también en los 2 o 3 meses posteriores, ¿qué ha quedado de todo aquello? ¿Dónde están los jueces que ha perseguido Marchena, perseguido Llarena? ¿Dónde están los políticos que defendían? Ah, pues mira, Illa, que estaba en contra de la amnistía, ahora está bendiciendo al otro en Bruselas. Ah, mira, Pedro Sánchez, el que decía que no, nunca tal, y los otros se han jubilado. Claro, es que a veces la gente mira y dice, el rey no modera. El rey no modera, sí, pero cualquiera modera este país, que en unos pocos años, muy poquitos, estamos en beberle el agua a Puigdemont, en bendecirlo. Por cierto, todos no, porque los abogados de Europa han tardado muchísimo, pero le han dado un soberano revolcón con eso de querer aspirar a la inmunidad. Dice, mira, hijo, como no has jurado el cargo en Madrid, porque no puedes ir, porque eres un perseguido, no eres diputado aquí, y entonces no tienes inmunidad. Y se acabó lo tuyo, ya está. Acabemos con esta historia, menos mal. Por cierto que ese abogado le da una leche así a los belgas, por no detenerlo en su momento, ¿eh? Pero claro, esto llega pues unos años tarde, sí, es verdad. Doña Ana Cortés. Efectivamente, yo quería recordaros esas palabras de Rufián cuando se supieron los últimos casos, ¿no?, que fueron saliendo de corrupción, que decía, hay que aprovechar que queda poco tiempo. Efectivamente, queda poco tiempo y yo me acuerdo de eso cuando veo esta escena en la que veo a Puigdemont con Illa. Efectivamente, queda poco tiempo y eso es lo que piensa Puigdemont. Quizá estamos nosotros pensando que es el Partido Socialista el que va a pedir a Puigdemont que apruebe los presupuestos. O a lo mejor es Puigdemont el que le dice, vente para acá, que vas a tener que ser prófugo de la justicia dentro de muy poco y yo sé bien de esto y vas a necesitar un amigo fuera de España. Porque Sánchez nunca va hacia atrás, Sánchez siempre va hacia adelante y él sabe que su situación es cada vez más complicada. Todos apostáis por esa reunión, bueno, todos apostáis, todos creéis que esa reunión va a ser Sánchez recibiendo en la Moncloa. No, quizá es Puigdemont el que le dice, vienes tú aquí y me suplicas. Con esta visita de Illa, te digo que presentes el proyecto de presupuestos. Si quieres un voto afirmativo a este presupuesto, vas a venir tú a pedírmelo aquí. Yo no me vuelvo a poner una viserita, entro corriendo, salgo al estrado, el show de la moto, No. Aquí vas a ver toda España quién manda. Y aquí, por última vez, antes de que te vayas a la cárcel, toda España va a tener claro que el que manda soy yo. Pues este va sin complejos. José Luis. Bueno, yo creo que la humillación frente a Puigdemont es permanente, o sea, y esto de Illa y ser presidente de la Generalitat a buscar al prófugo allí, que no está nada claro que puedan amnistiarle por leyes europeas, es que no vale, no va a terminar no valiendo y probablemente Puigdemont, antes de aprobar la ley de presupuestos, o lo tiene eso resuelto o no va a votar la ley de presupuestos. Tampoco él es determinante absolutamente. Hoy ya no sabemos el Parlamento muy bien cómo está, porque hay 4 votos de Podemos, hay alguno por ahí suelto ya que se llama, fue del PSOE y está en el mixto. Vete tú a saber lo que cojones pasa ese día. Y ahora ya Se quedando... va a cambiar el nombre, ¿eh? Grupo mixto y de sobrinas. Y de sobrinos, exactamente, y sobrinas, ¿eh? Entonces, claro, no está muy fácil eso de la ley de presupuestos. No obstante, la ley de presupuestos estaríamos hablando de noviembre, diciembre, enero, puede ir dilatándose. Mientras tanto, puede haber muchos sucesos judiciales y policiales sobre la corrupción enorme que hay en este país. Además, el estado de bienestar español está cayéndose.
Es fuertísimo el agujero que hay para poder pagar la sanidad, la seguridad social, que no lo voy a repetir, la cifra tan enorme que va siendo, que además se mete como déficit y se pide como deuda, y solamente se pagan presupuestos 6 o 7.000 de los 40.000. O sea, se está creando la bola tan enorme que el Estado de Bienestar español tiene riesgos en la sanidad, en la educación, en las pensiones, en los asuntos sociales. Esos son muchísimos millones. El presupuesto español es de más de 650.000 millones de euros. O sea, son cifras hipersónicas que hay que financiar por un gobierno que no sabe, si es que ni la ministra de Hacienda sabe dónde tiene la mano derecha, ni en la ley de presupuesto, ni en la deuda, ni en cuánto nos ha dado Europa, que es el que menos ha dado. A Europa ha dado muchísimo más, a Francia proporcionalmente, a Italia, que es casi similar a nosotros, muchísimo más, se llevan cada vez más, y a nosotros nos dicen, como no está acreditado en el Tribunal de Cuentas, que el Tribunal de Cuentas español, ¿qué ha dicho? Que no saben dónde están los últimos 30 y tantos mil millones, que los están buscando con lupa. Tribunal de Cuentas de España, del Reino de España se llama exactamente, y la propia presidenta, casi por unanimidad del tribunal, dice que es que no encuentran los 30.000 millones, a ver que dónde están. Puesta por Sánchez. Puesta por Sánchez, o sea que es que estamos en unos problemas serios. El Estado de Bienestar francés también está tocadito, pero claro, nosotros no nos tenemos que ser el problema enorme que tienen los demás. Lo de ella, a mí me parece una humillación irse él allí a ver al pájaro este. ¿Sabes? Y ya lo que le ordenen. Que ya las encuestas le dan solo 5 escaños. Y ya humillación. Y ya humillación. O sea, es una cosa, ¿para qué? Para condonar deuda de los 75.000 millones que debe a España. Una economía que está tocadísima. Eso va con Esquerra y ya está dado. Sí. Eso ya está dado. Bueno, eso de que está dado se verá, porque la legalidad de eso, como no es, tiene que compensarse al Estado a los otros. Con lo cual lo tendrá que quitarse a los otros en otro momento. O sea, eso es ilegal absolutamente. Tengo yo una cosa contigo. Quiero saber si compartes conmigo la irritación al leer ese comunicado del Comité de Informativos de Radio Televisión Española, 12 líneas, 15 faltas de sintaxis, de ortografía, de conocimiento, y sobre todo una cosa que es bárbara, que se sienten orgullosos de que una entrevista, una silla aquí, unas iluminaciones y unos micrófonos y un realizador que está en plantilla, se haya hecho 100% en la casa. Bueno, es un espectáculo. ¿Sabes que Televisión Española tiene más empleados que Telecinco y Antena 3 juntos? Sí. Y hace la cuarta parte de programación que cualquiera de estas dos televisiones, que normalmente lo sacan todo al exterior. Yo creo que el periodismo, es decir, si hay alguna institución o hay algún sector o hay alguna actividad que tenga que mirar para el suelo y andar con orejeras en la España actual, la que tiene que ir en primera fila es el periodismo nacional. Nunca hemos tenido en nuestra historia, ni reciente, ni en nuestra historia, un momento tan bajo del periodismo patrio. Cierto que eso se debe en buena medida a una característica que divide esencialmente a la derecha política y la izquierda política en España. La izquierda política es agradecida con quien le sirve y por eso consigue ese tipo de fidelidades. Así como la derecha política en España lleva en los genes el gen de la ingratitud, aunque seas miembro del partido. No digo ya con los periodistas, que yo no necesito que me agradezcan nada. Fíjate cómo trata a sus propios hijos la derecha española en su conjunto y cómo los hace la izquierda. No porque te den paradores. Mira, Angélica Rubio, que solo hacía que acompañara a Zapatero, terminas en el Consejo de Administración de Televisión Española 120. La nueva secretaria de organización del PSOE. Pues Cintora, Jesús Cintora, que tiene la cultura de la moto de Ángel Nieto, a presentar un programa. Sí. Ruiz, que lo que mejor que tiene es su novia, a presentar otro programa. La novia de Ruiz, que es un personaje extraordinario para las tertulias de Televisión Española, porque si lo que hace es espectáculo y circo, hace falta que vengan payasos importantes. Bueno, vamos a dejarlo aquí por este primer sábado de la temporada. Antes que eso, déjenme hacerles una reflexión para que nosotros podamos trasladar esas ideas que compartimos a la sociedad española más rápidamente.
tienen que apoyarnos. ¿Y eso cómo se hace? Pues haciéndose socios del Club de Amigos del Toro Televisión, tan fácil como llamar a ese teléfono y ser uno más de esta familia. Con ello nos apoyarán y con ello vamos a conseguir que nos puedan seguir un mayor número de españoles que ahora mismo no lo pueden hacer porque no estamos en abierto en sus territorios. Les deseo un buen fin de semana en lo que queda y nos vemos el próximo sábado.